Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El texto de Corintios habla sobre una iglesia en la provincia romana de la antigua Grecia llamada Corinto. El apóstol Pablo debe utilizar una metáfora para que estos de verdad comprendieran su mensaje. Entonces utiliza la metáfora del cuerpo, indicando que tú y que yo, ¿cierto?, somos parte de un cuerpo. Cada parte de ese cuerpo tiene funcionalidades, tiene dones, pero que ninguno de ese cuerpo es mayor que el otro, sino que cada cuerpo en realidad se complementa. Yo creo que Pablo pretende caracterizar a través de esa metáfora a la comunidad cristiana. ¿Con qué fin? Con el fin de acabar un grave problema, un problema que ha existido siempre en la iglesia, la rivalidad y la competencia. El eterno problema de la iglesia, ayer y hoy. Cada uno pugnaba por lo que ellos se atrevían a llamar los mejores dones. Entonces existía esa rivalidad en torno a los dones, a las capacidades que cada uno tenía. Por eso Pablo acude a la mejor metáfora sobre la comunidad cristiana, indicándonos que cada uno tiene una funcionalidad especial y única dentro de ese gran cuerpo, pero que al final sigue siendo eso, un cuerpo, una soma, el soma de Cristo. Pero ¿por qué relaciona los dones y a la iglesia con un cuerpo? Yo creo que porque necesita recordarle a los hermanos y a las hermanas la necesidad que tenemos de complementarnos, la necesidad, queramos o no, de las otras partes de ese cuerpo. Que aunque somos diferentes el uno al otro, somos uno, nos complementamos. Aunque seamos distintos, aunque pensemos distintos o estemos hechos para hacer cosas distintas, tú y yo nos complementamos. Los dones vienen de la palabra carisma, que son actuaciones o actos de servicios para con el otro y con la otra. Si eso no significa tener un don, entonces nada lo es. Si cada don es como una parte del cuerpo, eso significa que el cuerpo es un lugar pluriforme, multifuncional, diverso, pero que al mismo tiempo tiene un estado de unidad. Vive una constante concordancia con cada una de sus partes. Así que el cuerpo de Cristo es eso, un cuerpo con muchos miembros y cada uno, aunque hace parte de una unidad, tiene su propia particularidad. El cuerpo reclama ser una unidad respetando la particularidad de cada miembro o de cada parte del cuerpo. La iglesia, yo creo que en ocasiones le teme a esa pluralidad. Intenta uniformarnos porque ve en la diversidad un demonio que acecha. Pero ella misma debe reconocer que es parte de un inmenso cuerpo multiforme, plural y diverso, en el que existen diferentes personas con distintas funciones o con distintas formas sociales, económicas, políticas y sí, creencias. De reconocer esa diversidad y aceptar esa parte del cuerpo con otra funcionalidad como parte, digamos, de la unicidad del cuerpo de Cristo, yo creo que nos hará comprender que existen otras personas, que existen otras formas del cuerpo, que existen otras partes del cuerpo. Yo no necesito decirle al pie que se comporte como la mano, ni al tronco que sea como las piernas. Está bien que cada uno del cuerpo asuma su propia pluralidad, a la vez que se reconozca como parte de ese cuerpo. A pesar de esta realidad explicada por Pablo, Corinto en ocasiones discriminó, rechazó y apartó a 6 grupos sociales y religiosos que representaban esa diversidad dentro de la comunidad de fe en ese momento, solo porque representaban un profundo contraste. La iglesia misma se dividió porque eran diferentes. 2 por asuntos de raza, como eran los judíos y los griegos, que ahora se habían cristianizado, como también por estatus económicos y legal, como lo eran los esclavos de los libres, y los otros 2 por temas de género, como lo son el hombre y la mujer. Ambos diferentes, distintos, plurales, pero para Pablo, y yo estoy seguro que para la iglesia en ese entonces, parte de un solo cuerpo, iguales entre sí. Ayer Pablo y hoy nosotros en Soma buscamos lo mismo. Haga lo que haga, sea quien sea, pertenezca al grupo social, económico y político, sexual o género que pertenezca, dentro de la comunidad todos somos iguales y somos miembros de ese único cuerpo que llamamos Cristo. Entonces estamos ante una comunidad que lucha entre ella por quién es más importante. No entiende que es un cuerpo, mucho menos que existe una diversidad entre ese cuerpo, indicando que lo que los hace desiguales ya no tiene por qué importarles, ya no tiene por qué interesarles. No es importante lo que me diferencia social, económica o políticamente del otro. Eso debe superarse. ¿Por qué? Porque lo más importante en el cuerpo son los miembros considerados más pequeños o que tienen dones para algunos menos importantes. Estos son los verdaderamente importantes para Pablo en la soma de Cristo. Ellos son los más valiosos y los que tienen un lugar, digamos, fundamental en la comunidad. Y esto me dice que en aquel momento la comunidad de fe llamada Corinto tenía un grave problema. Problema que estoy seguro que aún nosotros hoy tenemos y que no hemos superado. El desprecio de unos miembros hacia otros miembros. Por lo que representa, por quienes son, por los dones que tienen. El estatus social en la Corinto de aquel entonces vivió una total discrepancia.
Tenemos a una gran minoría acomodada con muchos lujos y dineros, mientras también existe una gran mayoría bastante humilde. Y ese choque entre ambos existió, hizo que muchos líderes se enfrentaran y otros destacaran, al punto que se avalara, ¿cierto?, casi como que el derecho a discriminar. Y entonces ahí es donde entra Pablo a la comunidad, a denunciar los males de la discriminación, justo en las dos eventualidades más destacadas de la comunidad. Primero, en la cena, que se vivía al interior de la comunidad, donde se colocaban a los que tenían más dinero o más poder en los primeros puestos, terminando por comer más o mejor que los últimos que tenían nada de poder y mucho menos dinero. Entonces, por lo tanto, en la repartición terminaban por comer casi nada de la cena del Señor. Como también en cuanto a los dones, quien eran apartados aquellos que eran considerados como que no tenían los dones más importantes y exaltados casi como una competencia aquellos que eran considerados como poseedores de los dones más sofisticados. Y yo digo, cuidado, la soma de Cristo es de todos y todas, sin distinciones sociales, políticas, económicas o espirituales. Todos somos parte y somos bienvenidos a este gran y amplio espectro corporal llamado cuerpo de Cristo. La metáfora sobre el cuerpo no se la inventó Pablo. Como es muy común en la Biblia, es una copia literaria de otros textos extrabíblicos. Esta metáfora era utilizada en escritos griegos y latinos para referirse a la unidad de una entidad política, económica y social. Y sí, Pablo la utilizó con los mismos fines. Quería que la iglesia entendiera el sentido de unidad que ella representaba. Por eso utilizó la palabra soma, cuerpo. Sin embargo, en aquellos contextos se promocionaba la unión y la concordia para reprimir a los pobres y para reforzar la élite, para recordarle a su pueblo que el Estado era unido y por lo tanto dominante, mientras el pueblo estaba marginado y oprimido. Ahora, el objetivo de Pablo es todo lo contrario a cómo se utilizaba la palabra soma, que era sometimiento, opresión, discriminación hacia los necesitados. Con su idea de repensar la soma, buscó lo contrario, confrontó a los privilegiados de la eclesía y demandó cambios de actitud hacia una verdadera apertura y acabar pronto con esa conducta opresiva contra los menos favorecidos, precisamente porque era una sola soma, un solo cuerpo, sin privilegios de unos sobre otros. En esta soma llamada Cristo, no son los poderosos contra los más humildes, al contrario. Estos que tienen menos, que pueden tener dones menos prominentes, deben ser respetados y valorados en vez de despreciados y subordinados. La metáfora del cuerpo entonces se convirtió en una metáfora de resistencia ante quienes piensan que unos son más importantes que otros. La iglesia de Corinto, como comunidad cristiana, me enseñó algo que todas las iglesias deberían fijarse. Hasta las iglesias que se creen más santas deben revisarse. Ninguna iglesia es ni debería pretender mostrarse como perfecta. Ser cuerpo de Cristo no significa que no haya defectos, al contrario, todas tienen muchos defectos, tal como en las primeras comunidades cristianas. No se debe buscar perfección en las comunidades cristianas. Creo profundamente que no hay nada más grato que una comunidad que reconozca sus propias debilidades. Todas deben saber que tienen defectos y sí, hedor en muchas áreas. Como por ejemplo la de Corinto, que aunque es mencionada en una gran carta como en el Nuevo Testamento, tenía un grave problema, un detestable desprecio de unos hacia otros, una gran división social, política, económica y espiritual. Esto me llevó a entender que toda comunidad cristiana debería caminar bajo varios profundos principios fundamentales. Y el primero es un gran aprecio por las partes más débiles de la comunidad. La comunidad debe entender que su atención debe estar sobre quienes de verdad necesitan atención, los más débiles. Segundo, el respeto por los que algunos grupos u otros cristianos han considerado social y espiritualmente menos dignos. La dignidad es un derecho humano que en tiempos de Pablo no existía como tal, pero el cristianismo puso como base fundante de su movimiento el hecho de que todos somos dignos. Los pobres son tan dignos como los ricos, aspectos que hoy nos parece como algo normal, pero que en ese entonces las personas que pertenecían a las faldas del Imperio Romano o hacían parte de la religiosidad judía no lo veían así. Por eso su importancia. Hoy sigo viendo gente que cree que hay unos más dignos que otros, aspectos realmente lamentables. Y por último, el último principio, para mí demasiado importante en la comunidad cristiana, es el principio de la mutualidad. Es decir, lo que afecta a unos u otros, para bien o para mal, afecta a todos y todas sin distinción. Eso realmente significa vivir como una soma. Todo el cuerpo siente lo que alguna de sus partes está sintiendo. Todo el cuerpo trabaja por el bienestar de alguna de esas partes afectadas. Si es para bien, se celebra. Si es para mal, se acompaña. Eso es ser soma. Eso es ser cuerpo de Cristo. Miembros los unos para los otros con sus propias
particularidades. Deseo terminar esta serie sobre el texto de la carta de 1 Corintios 12:27, hablando sobre la soma de Cristo, indicando el propósito número 1 del apóstol Pablo en este apartado bíblico. Que la comunidad corintia llegue a ser una comunidad de fe en donde las personas de más poder e influencia hagan verdaderamente suya la situación de los menos aventajados. En otras palabras, el apóstol Pablo nos estaba invitando o nos estaba pidiendo empatía. Es cierto, uno de los valores fundamentales que como cristianos y como comunidades de fe debemos aprender a trabajar es el valor de la empatía. Sentir lo que el otro está sintiendo. La comunidad debería aprender a tener verdadera empatía por el otro y por la otra. Pero Adolfo, ¿cómo sabremos que la iglesia está verdaderamente comprometida por su misión con los más débiles y desventajados? Yo digo que cuando vea el dolor del otro y aprenda a identificarse con él, sin necesidad de haber pasado o de haber vivido esa misma situación. Es decir, que sienta que si el otro está viviendo ese dolor, es como si yo mismo lo estuviera viviendo. La iglesia, sobre todo las multitudinarias, han tenido una falencia muy grande en este aspecto. Nos hemos despersonalizado de la situación del otro. Les escuchamos, sabemos de su dificultad, pero no nos apropiamos, ni aprendemos a vivir con el otro eso por lo que esa persona está pasando. Es más, lo consideramos como ajeno. Así que la comunidad cristiana tiene un gran desafío. No ignorar ni menospreciar a los otros por ninguna de sus situaciones o sus condiciones, sino aprender a vivir y acompañar al otro y a otra, porque todos en las comunidades cristianas son valiosos, son dignos de profundo respeto, porque pertenecen a un solo cuerpo, el soma de Cristo, el cuerpo de Cristo.